Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar. Esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, RCC Media. También en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el altísimo honor de su sintonía cada sábado. Y después de eso, saludar a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Como siempre, las informaciones. Siendo un paneo. Un paneo internacional. Siguen las guerras, ya está un poco más calmada el asunto en Rusia. Dicen que Ucrania ha retomado posiciones. Rusia se está enfocando en el este, en la región de Donbass, Donetsk y Luhansk, que son las dos provincias que se han independizado. Y al sur, en Crimea, también hay actividad. Una de las provincias más importantes se ha establecido un corredor humanitario para que los damnificados... Bueno, se ha intentado establecer. Se ha intentado, correcto, porque se ha dicho que se van a establecer estos corredores, pero no se ha podido desalojar a la población que no tiene, se ha quedado... Bueno, eso es relativo, porque tú sabes que el tener esos civiles ahí sirve de arma de propaganda. Sí. Son no solamente armas de propaganda, sino como escudos. Escudos humanos. Y todo preocupación. Lo que cuando no hay población, pues las cosas no le prestan atención, porque son ciudades fantasmas que ya evitan la atención internacional. Pero bueno, la situación sigue ahí. Rusia, por su parte, como contraparte de las medidas económicas, ha pedido que todo el que le quiera comprar gas tiene que hacerlo en rublos. Esto ha permitido que la moneda se fortalezca. En algún momento del inicio de las sanciones, el rublo se desplomó, provocando problemas en la economía interna y externa de Rusia. Pero Putin ha dicho que los países enemigos, los países hostiles, que es la palabra que él usó, si quieren gas, tienen que pagarlo en rublos. Claro. Y eso ha fortalecido un poco. Estableció un mecanismo de apertura de cuentas en el Banco Central en el Banco Central de Rusia, que todo el que quiera gas tiene que adquirir los rublos. Exactamente. Y de alguna manera tiene que adquirirlo. O sea, depositar su moneda, hacer una operación de cambio. Correcto, y como no tiene bloqueos en todo el mundo, bueno, es una forma de adquirir monedas fuertes. Y mira qué interesante que tú mencionas eso, porque nosotros a veces no dimensionamos lo que significa en términos económicos para el funcionamiento de Europa el tema del gas natural en Rusia. Solo hay que recalcar, y vayámonos a ese escenario que es tan particular, diría yo. Los rusos tienen, según los cálculos de Worldometers, que es un sitio de estadísticas, compilador de estadísticas a nivel mundial, Rusia tiene el 25% de la reserva de gas natural del mundo. O sea, considerable. La cuarta parte de toda la reserva documentada del mundo la tiene Rusia. Pero ¿tú sabes quién es el segundo en reserva? Irán. Tiene el 17% de la reserva de gas del mundo. O sea que si tú sumas 25 y 17 te da 42. O sea que entre ellos dos controlan el 42% de la reserva de gas que hay en este planeta. Los países actualmente hostiles. Pero el tercero, ¿tú sabes quién es? Qatar.
Qatar. que tampoco, de los países de esa región, tampoco es uno que es muy afecto a los Estados Unidos. O sea que estamos hablando que más del 50% de la reserva de gas la tienen esos tres países. Sí, Y después sí. de ahí, ¿tú sabes quiénes están? Los Estados Unidos, pero tienen un 5% Sí. de la reserva. Arabia Saudita tiene un 4%. Turkmenistán, que es otra de las 6 repúblicas soviéticas, que es afín a Rusia, Ujú. tiene el 3.8% del gas. Definitivamente que esas economías que basan su producción energética y de clima, porque es para la climatización que la utilizan y para la movilización de las industrias, esos países hoy en día están pasando por una crisis, por una recomposición del escenario del suministro del gas, porque lo que están tratando es de establecer nuevas vías de suministro de gas, que no son las vías que se han establecido, que se han permanecido por más de 10 o 15 años. El problema, ¿tú sabes cuál es? Es la distancia. Sí, Alemania pudiese suplirse de Noruega, sí, pero porque Noruega es productor. pero Noruega tiene apenas el 1% de la reserva. Tiene el 1%, Y y consume, por ejemplo, que aquí lo comentamos, el caso de España y Portugal, que tienen el suministro asegurado a través de Argelia o de Argelia, exacto, estaban hace unos días considerando la posibilidad de mantener y guardar una reserva en España para que desde España pasara a Europa. Una vía que se consideró y que el estudio final determinó que no era posible. el problema es que Argelia conjuga dos factores. Argelia tiene el 2.3% de la reserva mundial de gas, lo cual es bastante. Pero Argelia no consume. Sí, sí, porque no Porque, está industrializado. Exactamente, no es un país que tiene unos niveles de desarrollo, que tiene alto consumo. Está cerca de la Unión Europea y puede entonces... Sí, la idea que se estaba planteando, porque se ha desestimado, por lo menos no se está considerando con impacto suficiente, el hecho de que en España se guardara o pasara por España y que desde España, un pass-through desde España hacia Europa. El asunto es que desde España hacia Europa no hay los suficientes oleoductos. Gasoductos en este caso. Los suficientes gasoductos para suplir considerablemente la necesidad de Europa. Porque además sabemos que tiene que pasar por Francia, que no es de los mayores consumidores de gas. Ya hemos hablado aquí y de hecho vamos a hablar un poco de Francia porque está a días de las próximas elecciones. Sí. Francia y una de las propuestas de Macron es cambiar el escenario de dependencia del gas y de los combustibles fósiles y de crear producción de energía limpia. Es decir, es un tema, se está recomponiendo el escenario. Pero fíjate que el discurso de Macron, él habla de los combustibles fósiles y habla de energía limpia. Sí. Es haciendo alusión a la energía nuclear. A la energía nuclear y la reclasificación de la energía nuclear como energía limpia. O sea, fíjate que eso es un discurso inteligentemente articulado, o sea, donde te habla no fósiles y limpia. Y bueno, lo que tenga las dos características es lo que se va a impulsar. Y eso es lo que los franceses le atribuyen a la energía nuclear. O sea, por eso es que ahora, pero volviendo al tema ruso, cuando uno ve esa correlación de posesión de reserva de gas natural, uno se da cuenta de que los únicos que están en condición de ventaja de suplir gas a Europa son los rusos. Sí. En algún momento van a tener que entenderse con ellos, porque montar una matriz de producción y distribución no es... No, y es de doble vía, Liceo, porque los rusos también tienen que vender su gas. Claro. Porque los consumos que se están produciendo, la gente que sigue comprando y que Rusia habla de no hostiles, no es suficiente para mantener la economía de Rusia.
No, y eso no es, y el gas natural no es un producto que tú puedes comprar y vender en todas partes, ni transportarlo. O sea, hay una Tienes que logística. tener una infraestructura para No, y que eso. requiere garantías, garantías y confiabilidad en el mercado. O sea, para todo eso, porque hay que hacer unas inversiones que son muy cuantiosas para montar esa infraestructura. Y si no hay estabilidad, pues no hay. Y porque la gente pudiera pensar y decir, bueno, pero ahí están los chinos que están en capacidad de comprar todo el gas que produzca Si Rusia. fuese petróleo, sí. El asunto es que sí, es verdad, China pudiera consumir. El problema es que no hay gasoductos que transporten la cantidad que China necesita. A los centros de consumo. Y a los centros de consumo porque donde se necesita. ¿Dónde están Rusia está al norte? Sí. O sea, habría que atravesar Mongolia por algún lado y los otros, y por el lado noroeste habría que atravesar lo que es Uzbekistán, Tayikistán, esa región donde hay unos desafíos geográficos importantes. O sea, el desierto de Taklamakan, por ejemplo, por donde empezó la ruta de la seda. Entonces, eso no es tan fácil, porque los centros de consumo en China están en la costa. En la costa este, en esa franja, es que están todas las ciudades importantes. Entonces, tú tienes que llevar el gas donde están las industrias, donde está la ciudad. Se estima, Eliseo, que si China tuviera, que está en capacidad de comprarle todo el gas, y Rusia decidiera, mira, todo mi gas yo lo voy a enviar a China, pues Rusia solamente pudiera entregar menos de un 6% del gas que produce. Es decir, aunque China diga, yo te voy a comprar todo el gas, físicamente la capacidad instalada de suministro de gas no llega a un 6%. Y si se propusiera hoy comenzar a construir la capacidad que necesita, le tardaría más de 15 años producirla. Es decir, que comenzando ahora para producir todos esos oleoductos. Bueno, por eso es que Qatar, una reunión en Qatar cuando empezó el conflicto, hace probablemente 5 semanas, una reunión en Qatar de los países OPEP, y los productores de gas dijeron que necesitaban 5 años, entre 3 y 5 años. Sí, Biden estaba presionando a Qatar para que le enviara gas a Europa, y Qatar dijo, yo quisiera, pero no puedo. Exacto. No hay manera. Entre 3 y 5 años. ¿Y por qué Qatar? Porque Qatar es el que está más cerca. Sí. O sea, Argelia ya no puede porque tiene su producción comprometida y su infraestructura está comprometida con España. Sí. Ahora, ¿quién nos queda cerca? Bueno, Qatar o los saudíes, probablemente. Lo que pasa es que y los saudíes tienen un 4% de las reservas del mundo de gas natural. Sí. También, o sea, tienen petróleo y tienen gas. Pero Qatar tiene el 12.5% de las reservas. O sea, Qatar tiene 3 veces más reservas que Arabia Saudí. Pudiera ser una solución. El problema es que el gas es muy difícil de transportar de manera móvil. Tendría que ser a través de gasoductos. Y eso toma tiempo. Y eso toma tiempo construirlo, sobre todo las capacidades y la seguridad que implica este tipo de infraestructuras. Pero bueno, este conflicto es un ajedrez. Yo muevo una ficha, tú mueves otra. Eso es lo que ha estado sucediendo. Y realmente, yo no sé si estamos cerca de una solución. Lo que sí estamos cerca es de una normalización. Del conflicto. Porque, ¿cuáles son los objetivos rusos? Bueno, evidentemente es asegurar toda la parte este de Ucrania. Es partir Ucrania en dos, básicamente. Sí. Este y sur, o sea, cercarla. Porque la gente, cuando los más acuciosos que ven un mapa, te dicen, pero ve acá, ¿por qué los rusos no entran en Odessa? Que es el único pedazo del sur. Es muy sencillo. No hay necesidad de entrar en Odessa. No. Odessa es rusófilo. Sí, no hay esa región de Ucrania es totalmente prorrusa. Sí, por eso se facilitó la toma de Crimea, porque todo el sur hablaba ruso. O sea, eran
rusófilos, como tú dices. Ujú. La parte del sur, la parte de Crimea, y hacia la parte de la frontera con Rusia, que son precisamente las dos repúblicas, las dos Exacto. provincias que están declarando su independencia y Sí, reclamando su independencia. y que esa historia de Crimea tiene que ver también con los recursos naturales, con el acceso al agua. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Crimea no hay agua. Estratégico. En Crimea no hay agua. Sí. No, o sea, no tiene, si tú ves el mapa, no tiene ríos de importancia que puedan los ríos Dnieper, que es el que está, el más importante de Ucrania, está muy lejos de ahí. Sí. Entonces, era más fácil abastecer de agua a Ucrania del otro lado del estrecho, por donde se entra el mar de Azov, del lado oeste. Y por eso es que Khrushchev le pasa a Ucrania, le pasa a Crimea a Ucrania. Si miren, Sí. tengan, para que la puedan conectar por el acceso al agua, básicamente. Ujú. Sí, que Que- es muy importante en la logística de cualquier población. Por supuesto, porque tú no puedes desarrollar agricultura si no hay agua. O sea, si tú convertías eso en un territorio independiente, era más costoso manejar ese tema. Entonces, por eso que Khrushchev le pasa Crimea a Ucrania. O sea, Sí, conservando una gran población rusa que permaneció. obviamente, porque ahí hubo un proceso de sustitución de población. En la Segunda Guerra Mundial, los cosacos fueron acusados de colaborar con los nazis. Por eso es que Putin usa la desnazificación. Sí. La desnazificación, él usa mucho ese término. Sí. Ese término, ¿por qué? Porque se les acusó a los habitantes De esa zona. de esa zona y de Crimea sobre todo, se les acusó, Stalin los acusó de colaboracionistas con los nazis. Y pudo haber casos, yo no te lo, Sí, no te lo puede discuto. Pero como los hubo en Francia también, Sí, sí. con el gobierno de Vichy. En Noruega. En Noruega, en todas partes. Sí. Pero Stalin astutamente utilizó ese argumento, entonces sacó a toda la población, fusiló muchísima gente y lo sustituyó por rusos. Y entonces, culturalmente, además de colonizarlo físicamente, lo colonizó culturalmente. Y por eso que el sur de Ucrania y el este son prorrusos. Porque por un tema de seguridad en la frontera tenían que tener población que respondiera Sí. a los rusos. A los rusos. ¿No? Y utilizando una mecánica que es los pobladores de esas zonas se le obligaba a sacar pasaportes rusos también. Uh-huh. O sea, si tú quieres una identificación, tiene que ser un pasaporte ruso. Por eso cuando le preguntan a los ucranianos, le preguntan a los jóvenes sobre todo, ¿qué tú eres? Entonces te dicen, bueno, te dicen sí, yo, europeo, te dicen. O sea, pero él habla ruso. Sí. O sea, él habla ruso, pero él te dice que es europeo. Que ¿a dónde él pertenece? A Europa. Y es lógico. Sí. Es lógico. O sea, tú te vas donde tú entiendes que eres más desarrollado. ¿Tú ves? Así es. Entonces, hay un editorial que salió ayer en el New York Times donde que trata sobre la crisis de refugiados que está creando este conflicto. Y él dice el New York Times, que esto es una jugada, es otra jugada de Putin. O sea, manejar esto por el tema de los refugiados. Ellos calculan que si esto se extiende, el número de refugiados será de unos 10 millones. La crisis de refugiados de Afganistán, de Siria y de Libia de 2015 produjo 1 millón de refugiados en un año. Este lleva más de 4 millones de refugiados en 4 semanas. Sí. Entonces se calcula, las proyecciones son de alrededor de 10 millones. ¿Para dónde está yendo toda esa gente? La mayoría de esa gente está, ¿tú sabes dónde? En Polonia. ¿Quiénes son los enemigos históricos de los rusos después de salir del Pacto de Varsovia? Son los polacos. Sí. O sea, a quien él le está haciendo un hoyo con eso es a los polacos, que recuerda que sufrieron la crisis de Con Europa.
No, y cuando Bielorrusia iba a abrir la frontera Sí, sí. con la Unión Europea. Sí, sí, que Bielorrusia estaba presionando a Polonia a través de la frontera, dejando que Exactamente. pasaran los refugiados para allá. Exactamente. Entonces, ahora la propaganda es, mira, pero tú no lo dejabas entrar por allí, pero ahora sí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del resto de la Unión Europea? Bueno, yo voy a recibir, los Estados Unidos inmediatamente dio un paso al frente, que no está en la Unión Europea, pero el principal aliado, artífice. Yo recibo 100,000. Sí. Y los otros países, bueno, yo recibo 15,000. Finlandia ofreció recibir 15,000 para sus universidades. Y así por el estilo. Pero cuando tú lo sumas entre todos, no llegan a 500,000. O sea, ¿dónde se van a quedar los otros 9.5 millones que hay? Sí, bueno. Hay que ver, Polonia. ¿Tú entiendes? Claro, pero tú estás hablando de ciudades, por ejemplo, Varsovia. Sí. Varsovia tiene 1.6 millones de habitantes. ¿Tú sabes cuántos refugiados ya hay ahí? 350,000. Casi O sea, una tercera parte. la población creció un 20% en 4 semanas. De una ciudad que no está planificada para eso. Sí, sí. Ese crecimiento está planificado para 20 años, 25 años, y fue en 4 semanas ahora. Sí. A tu gente hay que buscar la escuela, hospitales, o sea, Sí, transportarlo. Eso lo que define es que este conflicto de Ucrania no puede permanecer mucho tiempo. Es decir, hay una presión a que termine lo antes posible. Y Putin está jugando hasta con que se eso. normalice, como tú dices. Putin está jugando. Putin Sí. sabe que tiene todas esas fichas Sí, él la sabe en su tablero. porque él sabe que hay una presión hacia Europa para que eso termine, pero él también la tiene. Claro que Porque sí. él no puede económicamente Sostener eso. mantener la logística que implica una ocupación de un territorio tan grande. Es así. Y también hay otro tema, el papel de China en esto. Sí. O sea, ¿qué dijeron los chinos? Una reunión, Xi Jinping y el ministro de Relaciones Exteriores chino Sí. se reunieron con sus pares de la Unión Europea. ¿Qué dijeron los chinos? Sí, nosotros vamos a intervenir, pero es a nuestra... según nuestros propios criterios, no solo el de ustedes. Sí, sí. No, pero reforzaron en esa reunión su vocación de paz. Sí. ¿Verdad? Dijeron, no, nosotros siempre hemos estado a favor de la paz. Estaban obligados, porque Biden lo señaló directamente, de que definieran su posición. Estaban combinados a definir la posición y a decir que rechazaban eso. Y los amenazó de que si de alguna manera daban soporte o asistencia directa o indirectamente hacia la permanencia de Rusia en los territorios ocupados, iban a tener consecuencias económicas. Es que es algo y que lo que hablamos el sábado pasado incluso. El concepto tradicional de paz, que es la Pax Romana, que es la que se ha aplicado en la solución de los conflictos importantes que se han dado en la historia reciente de la humanidad, aquí no va a funcionar. No, es difícil. No va a funcionar porque el enemigo es demasiado grande. O sea, tú no puedes... O sea, ¿cómo se termina la guerra? Bueno, tú destruyendo la capacidad defensiva u ofensiva del otro. Cuando tú destruyes toda su infraestructura, inutilizas su ejército, entonces tú te sientas con él y negocias. Aquí eso no va a suceder. O sea, eso no va a suceder. Entonces, las vías y por eso los chinos tienen razón. Porque lo que están proponiendo los Estados Unidos es prácticamente una capitulación. El pensamiento... Exacto, esa filosofía de que te podemos destruir, o de que la guerra se va a terminar porque el adversario se va a rendir pura y simplemente porque yo lo voy a presionar hasta un nivel que no de insostenibilidad, aquí no aplica. Las encuestas que manejan los Estados Unidos, hay una encuesta del New York Times, que reseñó el New York Times como el miércoles, el jueves de esta semana. Los rusos están mayoritariamente apoyando las operaciones, Sí. la operación militar. Sí, es que los conflictos que se están dando ahora, el conflicto que se está dando es un conflicto controlado.
Claro. Es un conflicto manejado. Claro. No son los tipos de conflictos que nosotros hemos visto en este siglo y el siglo pasado. No son las incursiones puras y simples que se logran por la fuerza. Es tan así, Eliseo, que Rusia acaba de traer del espacio a un astronauta norteamericano que estaba en la estación espacial junto con 2 otros astronautas y que estaba supuesto antes de los conflictos a utilizar por la colaboración de la NASA y la Agencia Espacial Rusa de regresar en un vehículo ruso. Es decir, esos astronautas estaban en la estación espacial le dieron una bola. y ellos estaban supuestos a venir en un vehículo ruso, claro, porque se fueron en un norteamericano y hay una especie de colaboración en la estación espacial. Pues había el peligro de que Rusia, en represalia por las medidas económicas, dejara al astronauta, lo dejaban botado en la estación espacial. Pues no, enviaron su vehículo y amistosamente fueron traídos del espacio en un vehículo ruso y se dieron la mano y se aplaudieron en una amplia colaboración de las 2 agencias. Es decir, en ese momento esos 2 países no están en conflicto. Así es. Entonces son conflictos controlados. Así es, pero lo que le llama la atención, y ahí tiene mucho que ver el poder de la narrativa. Aparentemente para los rusos, o la narrativa que se maneja en Rusia, es que esto es un conflicto viejo. Fíjate por qué Putin usa la palabra operación militar especial. Sí. O sea, ¿qué es una operación militar? Es un evento que se da dentro de un evento macro. O sea, ya yo estoy en guerra hace mucho. Yo lo que estoy lanzando es una operación. Y como operación ya yo decido terminarla. Claro, pero los términos que se usan son políticamente correctos. Exacto, también. Porque es el término que conecta con la narrativa. O sea, para los rusos, ya ellos tienen hace tiempo están en guerra con Ucrania. Sí. No fue ahora. Ahora yo lo que lancé fue una operación dentro de esa guerra. Sí, y por lo tanto yo cambio. Ahora se llama operación tal cosa. Vamos a salir de Kiev, vamos a meternos allí, porque los objetivos se cumplieron. O sea, fíjate lo que, y por eso es que los rusos, que son aparentemente más consistentes en su narrativa, y es un país donde la mecánica de la comunicación es diferente, donde el concepto de democracia es diferente, donde todo es diferente, no podemos analizarlo bajo el prisma de los Estados Unidos. No. Eso es algo inadmisible que te va a llevar a conclusiones equivocadas. Entonces, fíjate que el 83%, creo que 73% según esa encuesta, apoya la operación. Sí. Sin embargo, cuando tú te vas a Estados Unidos, Biden no alcanza esos niveles de apoyo. Entonces, es cómo se maneja. La mecánica interna. La mecánica de las mayorías de apoyo y de lo que, y sobre todo de las expectativas de la población, las aspiraciones. Sí, yo quisiera terminar con este segmento con las elecciones en Francia, que los opositores, los candidatos a la presidencia están utilizando todos esos argumentos, el argumento de la migración, el argumento de los precios de los combustibles, de la dependencia rusa. Fíjate que están arriba en las encuestas, está Macron con un 28%, seguida por Marine Le Pen, candidata ultraderecha, y los otros candidatos que se habían beneficiado de su cercanía socialista con Putin, ahora están siendo rechazados, han bajado en los ratings. Y entonces Mélenchon, Zemmour y Valérie Pécresse son los 5 candidatos que están arriba en las encuestas. Hay que recordar que son encuestas, 2 vueltas, una el 10 de abril, la primera vuelta, y el 24 de abril, la segunda vuelta. A la primera vuelta van 12 candidatos,
pero a la segunda vuelta van los dos primeros. Sí. Eso puede determinar una recomposición, porque no necesariamente el que quede en segundo es el que quede en primero es el que gana. No. Ahora bien. Ahora, ¿cómo tú vas a sentar a los socialistas? Exactamente. Con la ultraderecha. Con la ultraderecha. Eso... Jamás. Entonces, eso precisamente que tú acabas de decir es lo que determina que en un escenario de segunda vuelta, Macron le gana a todos los demás opositores. Exacto. Sí, está arriba en las encuestas, de hecho. Está arriba. 52%, bueno, creo. Macron tiene un 28% entre todos los candidatos en primera vuelta, ¿verdad? Marine Le Pen 20%, Mélenchon 15%, Zemmour 10% y Pécresse 10%. Ahora, en segunda vuelta, Macron tiene un 56%. El 56%, exacto. Si es con Marine Le Pen, 44-56. Si es con Mélenchon, 56-38. Es decir, en todos los escenarios, Macron gana precisamente, dicen los expertos, por su participación y liderazgo en las conversaciones con Putin. Es decir, lo que habíamos dicho nosotros de que Macron estaba haciendo todo esas acciones con Putin, todas esas reuniones y todo ese liderazgo en las discusiones para promover esta candidatura. Bueno, pero vámonos a nuestra primera pausa, que ya estamos pasaditos de tiempo. Y volvemos en breve. Esto es Paneo Semanal.